Hola, el otro día vi un vídeo muy bonito que versaba sobre la eutasia, no la eutanasia, que es otra cosa, sino la eutasia. Si alguien dice que va a hablar del buen gobierno, pues otro alguien podría sonreír. Pero si te dicen vamos a hablar de la eutasia, te quedas así como impresionado, ¿no? Eso tiene que ser una cosa importante. Evidentemente no estamos hablando de algo que tenga que ver con la experiencia, sino que nos encontramos ante un concepto, algo puramente racional, que en principio puede ser analizado y quizá deba ser analizado. Por tanto, nos encontramos ante un proceso intelectual de dilucidación. En el vídeo que hablaba, en realidad versaba, que se vea que los anarquistas tienen alguna cultura lingüística, pues se hablaba de la conveniencia de librarse del prejuicio anarquista sobre el gobierno. Es decir, no todo gobierno tiene que ser malo. En primer lugar, un prejuicio es un juicio previo. Es decir, si algo no ha sucedido y yo lo juzgo, lo estoy prejuzgando y, consecuentemente, las ideas que tenga acerca de ello son prejuicios. Pero si yo estoy juzgando algo que ha sucedido y que ha sucedido muchas veces, puedo tener en la cabeza muchas cosas, pero no prejuicios. Es decir, lo que tengo son análisis de algo que ha sucedido. Si a lo largo de la historia los malos gobiernos han sido muchos, no se tiene prejuicios contra el mal gobierno, porque hay muchos casos de mal gobierno. Se puede tener un juicio, pero no un prejuicio. Y quizá del hecho de que haya habido muchos malos gobiernos, se pueda decir que no hay razón suficiente para aceptar la idea de que todo gobierno va a ser malo. Por muchos que sean los casos que se den, jamás podremos tener la certeza de que todos los casos van a ser igual. Pero hay una certeza que sí tenemos. Es muy difícil que no sean así. Estadísticamente, la probabilidad de que se produzca un gobierno eutásico es altamente escasa. Pero sobre todo, es extraordinariamente difícil que nosotros llegásemos de alguna manera a saber que tal clase de gobierno realmente se ha producido. Supongamos que hay un gobierno que es bueno. ¿Bueno en qué? ¿Y bueno para quién? ¿Y bueno durante qué periodo de tiempo? Es absolutamente evidente que cualquier dictadura ha sido buena para el dictador. Ha sido eutásica para él. Las cosas le han funcionado maravillosamente bien. Decir que esa eutasia debe ser tenida en cuenta es un poquito extraña, porque probablemente había mucha gente que no estaba de acuerdo con él. Y de hecho hubo tanta gente que al final pues se tuvo que marchar. No es que no haya buenos gobiernos, es que ni siquiera sabemos qué es un buen gobierno. Carecemos de experiencia sobre lo que es un buen gobierno. Y carecemos de la capacidad, de la posibilidad de definirlo. ¿Un buen gobierno para quién? ¿Para los que tienen mucho o para los que tienen poco?
para los que tienen ideas muy innovadoras o para los que tienen ideas muy conservadoras. Para los que quieren modificar el mundo y llevarlo hacia niveles de mayor moralidad, o para los que quieren modificar el mundo y llevarlo hacia niveles de mayor libertad. Los anarquistas no tendrían, o no tendríamos ningún problema en hablar de la eutasia de los gobiernos si supiéramos qué es. Porque es que no lo sabemos. Es decir, no sabemos qué es un buen gobierno. Sabemos que para algunas personas un buen gobierno es una cosa y para otras personas un buen gobierno es otra cosa. Pero no sabemos qué es un buen gobierno. Sabemos que para prácticamente todo el mundo 2 y 2 son 4. Entonces podemos hablar del criterio de corrección, en realidad de la corrección conforme a criterio, de la afirmación de alguien de que 2 y 2 son 4. Pero del buen gobierno podemos hablar desde demasiados puntos de corrección. Es decir, hay demasiados criterios que nos permitirían decir que un gobierno es malo o que un gobierno es bueno. Y de hecho, en este momento, podemos juzgar cualquier gobierno y considerarlo bueno o malo. Tenemos un sistema político que en la base lo que tiene es eso. Es decir, básicamente hay elecciones porque sale un gobierno, pasado un tiempo a ti puede no gustarte ese gobierno, votas a otros y lo cambias. Es decir, lo que está en la base de la democracia es la posibilidad de cambiar un gobierno que no es bueno. También está la de seguir votando a un gobierno que es bueno. Pero el principio básico es el de la necesidad de revalidar constantemente esa posible o hipotética bondad. Para que un gobierno fuese bueno, tendría que no ser corrupto. Y parece ser que incluso en los mejores gobiernos hay manzanas podridas. Y nos dicen que son algunas. Bueno, hay algunas de las que tenemos pruebas. Pero de que las demás no son corruptas, no tenemos pruebas. Simplemente no tenemos pruebas para demostrar que no lo son. Y ante eso, no se prejuzga. Tú decides. Decides creer o decides no creer. La Declaración de Derechos Humanos reconoce el derecho de todo el mundo a creer. Tú puedes creer que el hecho de que salgan determinados casos quiere decir que los demás no están metidos en la misma pomada, o quiere decir que a los demás no los han pillado en la misma pomada. Tienes derecho a creerlo. Y no es un prejuicio. Para que fuese un prejuicio tendría que darse la circunstancia de que nunca hubiese habido uno de esos casos. Si ha habido uno de esos casos, tienes una experiencia previa. Y dada una experiencia previa, tú analizas y tomas una decisión. Y esa decisión no es un prejuicio. Esa decisión es una decisión racional. Una elección racional. Que además está reconocida por el derecho internacional. Tendría que no haber corrupción, pero además tendría que no haber en el gobierno una defensa de intereses ni propios, ni de una determinada clase, ni de un determinado grupo, ni de un determinado estamento, ni de un determinado partido, ni de un determinado jefe, ni de un determinado pagador, sobornador o financiador. Es decir, las condiciones son tantas que es extremadamente difícil que alguna instancia conocida llegue a cumplir con ellas. Es un prejuicio creer que las condiciones que deberían darse para que
apareciese un buen gobierno son tan extremas, tan raras, que realmente hace falta un acto de fe, hace falta un prejuicio muy fuerte para creer que puede haber un buen gobierno. Para saber que los hay malos, pues basta coger cualquier medio de información. Y para saber que hay mucha gente que considera malo a cualquiera de los gobiernos existentes, pues basta con coger cualquier medio de información. Excepto en aquellos países totalitarios en los que cualquier oposición está prohibida, en todas partes hay oposición. Y si hay oposición, hay gente que cree que el gobierno lo está haciendo mal. No cree que podría hacerlo mal, cree que lo está haciendo mal. Es decir, dado que en todas partes hay gente que lo está haciendo mal, o que cree que el gobierno lo está haciendo mal, decir que hay un prejuicio que dice que todo gobierno es malo, es raro, porque resulta que todo gobierno es malo para alguien en cualquier lugar. Lo extraño sería encontrar un gobierno que fuese bueno para todo el mundo. Eso sí es un verdadero prejuicio, eso sí que es un acto de fe. Lo contrario no. Lo contrario es atenerte a lo que se ve, a lo evidente, a los datos sencillos que te aporta la información acerca de la realidad. Un gobierno, por necesidades de su misma esencia, es totalizador. El gobierno de ningún país gobierna para los que le han votado. Gobierna para todos. Gobierna para la totalidad. Y distinguimos entre esos gobiernos totalizadores y los gobiernos totalitarios. Los gobiernos totalitarios son malos, son dictatoriales, están en manos de tiranos. Los gobiernos totalizadores no. No hay un porcentaje de población que impone su criterio a otro porcentaje de población. Parece ser que si un 30% de la población opina algo y con ese 30% de la población forma gobierno, está bien. Pero si un tirano forma gobierno, está mal. Aunque puede darse el caso de que tenga más de un 30% de la población apoyándole. En este país se dio esa circunstancia durante 40 años. Es posible que una instancia que va a hacer política totalizadora no sea en el fondo necesariamente totalitaria. Es decir, es posible que yo acepte la idea de que con el refrendo de un 35% de la población puedo imponerle al otro 65% mi criterio y no estar manteniendo una conducta evidentemente totalitaria, ya no totalizadora. Totalizadora la tendría desde el momento en que formase el gobierno. Es decir, la totalidad de la población tendría que obedecer las leyes que se le dictasen. Eso es evidente. Sino totalitaria. En el sentido de que haber ganado unas elecciones me autoriza a creer que realmente tengo derecho a imponer esas leyes. No que las imponga, sino que es que las impongo porque tengo todo el derecho del mundo a imponerlas. Y esa sería la diferencia entre una instancia totalizadora y una instancia totalitaria. El presidente de ningún gobierno tiene la costumbre de
llamar a los medios de comunicación y decir, bueno, aquellos que no están de acuerdo lo sentimos mucho, les pedimos perdón, es posible que nos estemos equivocando, pero vamos a subir los impuestos. Lo que dicen es, vamos a subir los impuestos porque hemos descubierto que es absolutamente imprescindible. Y uno se pregunta cómo han descubierto tal cosa. Sobre todo teniendo en cuenta que tal cosa es absolutamente indescubrible. Así que tenemos un gobierno totalizador. Todos son totalizadores. Tenemos un gobierno monopólico. El presidente de ningún gobierno llega al poder y dice, bueno, yo voy a gobernar para los que me han votado y los que han votado a otro, pues que se hagan otras leyes y se organicen su vida de otra manera. No, el poder es excluyente. Si yo tengo el poder, solo yo tengo el poder. La totalidad de la población me va a obedecer solo a mí. No es que me vaya a obedecer a mí y a otro, o una parte de la población pueda obedecer a otro. No, no, es que toda la población me va a obedecer a mí. Hay una situación de monopolio en el uso del poder, no solo de la violencia legítima, sino de cualquier forma de poder que se considere poder político. Se van a hacer las leyes que se quieran y se van a imponer a todo el mundo. Se van a dar las órdenes que se quieran y se van a imponer a todo el mundo. El poder, el gobierno, va a regir la vida de todo el mundo y lo va a regir en exclusiva. No hay ninguna instancia que se le pueda oponer con razón. Simplemente tiene el poder y lo tiene de manera monopólica. Solo él tiene el poder. Además es excluyente. Es decir, gobierna sobre todo el mundo. Solo él gobierna y además excluye a todos los demás. Pero no excluye a todos los demás de las decisiones ejecutivas. Excluye a todos los demás de las decisiones ejecutivas y de las decisiones legislativas. Si yo tengo mayoría en la Cámara Legislativa, yo voy a hacer las leyes. Si en una Cámara Legislativa hay 51 diputados en un bando y 50 en el otro, y se hacen leyes con las que los otros, los 50 de la oposición no están de acuerdo, se considera justo. Es normal. Tienen la mayoría, pues legislan. Pero es que sería prácticamente la mitad de la población la que no está de acuerdo. No se tiene en cuenta. Estoy hablando del mejor de los mundos posibles. Un mundo en el que de hecho el poder de alguna manera se elige. Y en un mundo en el que el poder se elige, y digo de alguna manera porque realmente hay elecciones, pero si alguien pretende presentarse a las elecciones, lo primero que necesita es un dinero para financiarse la campaña. Y eso no lo tiene todo el mundo. Entonces, en el mejor de los mundos conocidos, y es de suponer que posible, el poder es totalizador, el poder es monopólico y el poder es excluyente. Queda excluido todo el que no pertenezca a la instancia que en cada momento tenga el poder. Y con esas tres condiciones, volvemos a la pregunta o al tema del principio, la eutasia. La pregunta no es si existe el buen gobierno. En ninguna sociedad se le conoce. ¿Podría existir? En ninguna sociedad se le conoce. Pero podría existir. En ninguna sociedad se le conoce.
La respuesta es esa. Es que no se le conoce. Jamás se ha conocido. El refrán dice que nunca llueve a gusto de todos. Bueno, pues nunca ha llovido a gusto de todos. Nunca ha habido un gobierno del que podamos decir 2 y 2 son 4, este ha sido un buen gobierno. ¿No? Puedes juzgarlo a posteriori y decir, bueno, pues a mí me gusta o a mí no me gusta. Pero darle a un gobierno que se supone que va a organizar la convivencia de todos los ciudadanos de un país el mismo tratamiento que a un plato de carne, no tiene demasiado sentido. A mí la carne me puede gustar o me puede no gustar, pero decir me gusta o no me gusta una instancia que decide por todos y que si se equivoca hace que todos vivan equivocados, no me parece muy prudente. En realidad me parece notablemente imprudente. Es decir, el poder no va a cometer errores pequeños, va a cometer errores muy grandes, porque va a cometer errores en los que van a vivir todos. Puede existir un buen poder. Sí, en el universo hay tantos planetas, como dicen, y hay tantos planetas habitables, y de ellos pues hay millones y millones y millones de planetas habitados. A lo mejor en alguno han tenido un buen gobierno durante, no sé, a lo mejor hasta un mes. Y en el resto, porque en el resto no se han conocido. No ha habido ningún gobierno que todo el mundo considere bueno. Y si no ha habido ningún gobierno que todo el mundo considere bueno, tiene realmente sentido plantearse la posibilidad de que tal ente de razón exista. No parece tenerla mucho. Es un prejuicio creer que son malos. Los conocidos lo son. ¿Podría existir uno bueno? No. ¿Y por qué no? Pues porque si pudiera existir, alguno habría existido. Y si no se ha conocido ninguno, en ninguna época histórica y en ningún país, pues debe ser que la cosa es tan difícil que es prácticamente imposible. Ahora bien, podemos tener la certeza racional de que no se va a llegar a producir. Evidentemente no. Por muchos casos que se acumulen en un sentido, jamás podremos tener la certeza de que algo no va a suceder. De lo que sí tenemos la certeza es de que nunca ha sucedido. Y eso parece que lo que indica es que podemos decir que lo más probable es que nunca llegue a suceder. ¿Es una certeza absoluta? Evidentemente no. ¿Tiene sentido buscar certezas absolutas en lo referente al poder? No. Y eso es lo que hay por hoy. Es posible pensar que puede existir un buen gobierno, es posible pensar que no puede existir un mal gobierno, y ha habido tantos casos de mal gobierno, de hecho todos los conocidos, que pensar que no puede existir puede ser muchas cosas, pero ninguna de esas cosas es un prejuicio. El prejuicio sería negar todo lo conocido
y afirmar la posibilidad de su existencia. Los seres humanos parece ser que no saben hacer gobiernos perfectos. Al menos, a día de la fecha, no han sido capaces de hacer ninguno. Nada más. Buenas noches.